conversando. Bien, entonces en la sesión de hoy teníamos planificado ver la parte 2, digamos, de OSPF. Por ahí que vi unos, vamos a chequear aquí en el grupo, en el Space, vi un aporte de Alex, ¿no? Bastante interesante sobre temas de elecciones, ¿no? Ese es un tema muy importante, es necesario leerlo, repasarlo, tenerlo clarísimo y obviamente de preferencia practicarlo, ¿no? Pero bueno, ahí todavía estamos a tiempo. Algo ya hicimos, ¿no? Por ejemplo, en la topología del día lunes estuvimos practicando un poco la elección en un escenario en el cual teníamos tres equipos en un segmento de red y cómo rotaba la elección del DR en función al parámetro que íbamos cambiando, ¿no? Si usábamos prioridad, si usábamos un valor de router ID más alto, y qué pasaba cuando había alguna caída, ¿no? Cuando un equipo se dejaba de estar disponible. Eso, por favor, ténganlo, léanlo bien, practíquenlo si es posible, y si tienen todavía alguna duda, pregunten, ¿no? Esas son preguntas como se dice comúnmente, son preguntas cantadas, ¿no? En los exámenes de enrutamiento que incluyan OSPF. Entonces, sin más, pues vamos a continuar. Estaba revisando acá la presentación. Déjenme compartir si no tengo aquí otra presentación. He cargado otra presentación. Era la correcta. Un segundito, cerramos esta. Y ahora sí, vamos a la presentación que nos toca el día de hoy. Bien, la idea entonces es avanzar con USPF, ¿cierto? El capítulo sería el 7. Vamos a compartir. De hecho, le habíamos dado una mirada a la sesión anterior, ¿no? A ver, vamos aquí. Capítulo 7. Este es. Bien, vamos a tratar de terminarlo. Es un capítulo interesante porque, pues, para empezar, empezamos a discutir el tema de por qué las áreas. Ya más o menos habíamos hecho una explicación al respecto, cómo que se realizan los anuncios de los mensajes LSA, qué ocurre cuando hay discontinuidad de redes, ¿no? Eh, cómo es que se realiza la elección de las rutas en OSPF y la sumarización, ¿no? Que son temas que también es común que en todos los protocolos se analice lo mismo, ¿no? Pero bajo la óptica o desde el punto de vista del otro protocolo, ¿verdad? Entonces, vamos con el tema de áreas. Bien, de hecho, en la sesión de lunes, al terminar, ¿verdad? Vimos qué pasaba cuando implementábamos un escenario de dos áreas, ¿no? Todo lo hicimos con el área 10, ¿de acuerdo? Y de pronto pues agregamos el área 20 y vimos que había problemas. No existía una interconexión adecuada, el aprendizaje de las rutas no pasaba de un área a otra, en otras palabras, se convertía pues en un escenario en el que no disponíamos de la convergencia total, es decir, todos los equipos no tenían la misma información, las mismas rutas, las mismas bases de datos, y eso era básicamente porque pues se había definido que cuando existan más de una área, es necesario siempre que exista el área cero. Por eso que comúnmente cuando uno configura, empieza siempre con el área cero, de forma que si eventualmente hay que hacer otra área, entonces ya naturalmente puedes poner cualquier área, ¿verdad? Cualquier otro número de área. Entonces de esa forma logramos el objetivo de una manera más sencilla. Lo que tenemos que hacer ahora es pues definirlo esto desde el punto de vista teórico, vale decir, qué ocurre cuando tenemos diferentes áreas, qué ocurre con los mensajes, con las bases de datos, para poder lograr el objetivo que vimos que sí se lograba, ¿no? En la prueba que hicimos el día lunes, ¿no? Y que pues requiere un análisis adicional. Bien, entonces, denme aquí un segundo para poder. Listo. Entonces, decíamos que es necesario, cuando tenemos ya muchos equipos en un área, pensar en la segmentación, en la división, en la jerarquización de las áreas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, de hecho, decíamos que mientras más equipos tengamos, habrán más redes, más entradas, más links o enlaces, y la información de estado de enlace, pues, crece, haciendo que, a su vez, las bases de datos crezcan. Y mientras más grandes sean las bases de datos,
evidentemente es más difícil administrarlas, es más difícil hacer cálculos, ¿no? No porque sea difícil en sí, sino porque en general pues toma más tiempo eh, y obviamente eso afecta el rendimiento de los equipos, afecta la convergencia, los tiempos de convergencia, ¿no? Entonces, si los equipos tienen pocos recursos, poca memoria, poco CPU, hacer eso va en contra de la performance del equipo y ya comenzamos a afectar el plano de datos, porque es básicamente procesamiento. Adicionalmente, cuando tenemos una red de una sola área, por ejemplo, entre otras cosas, no podríamos sumarizar. Porque recordar que la sumarización en OSPF se hace siempre entre áreas, ¿no? No se puede hacer en cualquier equipo, como si, por ejemplo, se podía hacer en IGRP. Por eso entonces es que necesitamos esa segmentación para poder manejar la base de datos de una forma más eh, eficiente, ¿no? Considerando en este caso que lo que se busca finalmente es tener un protocolo estable, ¿no? Con tiempos de convergencia cortos, ¿no? En el cual vamos a tener, de hecho, que tener como base, ¿no? Un diseño muy estricto, ¿no? Hay que pegarse mucho al diseño y, por ejemplo, entender que pues en las áreas más importantes, como la de backbone, tendrían que haber equipos importantes en cuanto a su tamaño, en cuanto a su robustez, mientras que las áreas remotas, digamos, es decir, aquellas que estén en los extremos, en los bordes, corresponderían pues a routers más pequeños, ¿no? Y de esa manera poder lograr la optimización desde el punto de vista eh, tanto a nivel de recursos, ¿sí? Así como también, evidentemente, a nivel del tamaño de las tablas, ¿no? Que está relacionado finalmente con la eficiencia de la, de la red, ¿no? En sí, del proceso de elección de las rutas. Entonces, este tema de las áreas hace que OSPF presente una ventaja fundamental sobre IGRP. En IGRP es todo plano, digamos, ¿no? Es muy parecido cuando uno dice, oye, tienes una red sin VLANs y en otro caso tienes una red con VLANs, ¿no? Esa segmentación, entre comillas, en realidad, señores, no tiene nada que ver, ¿no? Pero la relación viene en el siguiente sentido. En general, una red con VLANs es más eficiente. Acá también, en general, una red que haga, evidentemente, mucho más grande, con áreas, es más eficiente, ¿no? Nivel de segmentación, cosa que IGRP no puede hacer, ¿no? Se me ocurre que la única forma que puede hacer esto en IGRP de pronto es usando varios sistemas autónomos, ¿no? Podría ser una alternativa, ¿no? En OSPF eso no es necesario, ¿no? En OSPF, pues el concepto de área es un elemento intermedio que logra esta segmentación. ¿Ok? Si preguntas, por favor, me hacen saber en cualquier momento. Entonces, eh, veíamos que tenemos dos áreas distintas al área cero, pues no pueden intercambiar rutas, ¿no? Hay que ver que este router uno de alguna manera se divide en dos y que la base de datos que tengamos acá también estará acá, ¿sí? Porque finalmente están en la misma área. Pero bien, en esta interfase aquí habrá otra base de datos y aquí habrá otra base de datos. Pero esta información de acá nunca pasará para el otro lado, ¿verdad? Por eso es que se vuelve pues una red aislada, ¿no? Dos redes en todo caso aisladas, ¿no? Dos grupos de redes aislados, ¿correcto? Entonces, el algoritmo SPF que se encarga de hacer los cálculos, ¿correcto? Cuando encuentra, como habíamos dicho, áreas muy grandes, pues los cálculos van a tomar más tiempo. Si las áreas son más pequeñas, los cálculos van a ser más rápidos y por ende vamos a tener un menor tiempo de convergencia. Pero eso no será posible si es que esas dos áreas pues no son o no se interconectan adecuadamente. ¿Cómo es que debe conectarse adecuadamente? Pues en algún lugar tiene que existir el área cero. Por ejemplo, acá bastaría con poner una interfaz en el área cero, justo como hicimos en la práctica del lunes, ¿verdad? Y entonces ya la información entre el área uno y el área 2 va a fluir entre sí. Ven que finalmente ese router uno sería el único router de backbone, es decir, el único router que contenga el área cero, pero a su vez el router hace también la función de ABR, el área border router, ¿no? Que sería, en este caso, el encargado de hacer que la información de la base de datos de un lado pase para el otro lado, ¿no? Pero para que pase es necesario que este equipo haga una conversión en los mensajes, vale decir, los mensajes que el equipo R2 envía al R1 no son los mismos que los mensajes que luego el R1 enviará al R3, serán totalmente diferentes, ¿no? Es ahí donde el ABR hace ese trabajo, ¿no? Lo cual implica ciertamente, pues, un trabajo adicional, ¿no? Una carga de trabajo adicional, un procesamiento adicional, el cual, pues, evidentemente debe ser sustentado con unas funcionalidades, unas características de un router más potente, más robusto, ¿no? En cuanto a hardware,
que los que no hagan ese trabajo. ¿Entiendes? Entonces, por eso decíamos que esto debe estar sustentado también con el tema del diseño, ¿no? El diseño en este caso en STP es muy, muy importante. Y se dan cuenta, en IGRP no existe esa responsabilidad en sí, ¿no? Todos tienen como que la misma carga, pero también vimos que si teníamos equipos remotos que pues no tendrían de pronto la misma robustez, se les puede convertir en equipos STAP, ¿no? Por eso decíamos, activar una función de IGRP STAP, que básicamente permitía que a esos equipos no se les pregunte nada. Aquí no se trata tanto de eso, ¿no? O sea, de hecho, acá también se puede hacer algo similar. Aquí de lo que se trata básicamente es de enviar o recibir mensajes, ¿no? Ahora, estos mensajes, como vamos a ver, son eventualmente distintos. Y ese proceso de conversión de los mensajes puede o no afectar las funciones de un equipo, ¿no? Entonces, obviamente, como les decía antes, ¿no? Esos equipos, esos ABRs, básicamente todo ABR va a tener siempre por lo menos una interfaz en el área cero, siempre, ¿no? Y la otra en otra área, ¿no? Un área distinta. Entonces, toda interfaz que esté en el área cero va a ser, ese equipo se le considera un router de backbone, ¿no? Más allá de que pueden haber equipos que todas sus interfaces estén en el área cero, pues los ABR por lo menos van a tener una interfaz en el área cero. Entonces, en ese escenario que estamos viendo, por ejemplo, el R1 sería el único equipo de backbone y tiene una responsabilidad mayor que el router 2 y el router 3, ¿no? Ya entonces, cuando las áreas son más grandes, entonces ya no tendríamos un solo equipo de backbone, ya tendríamos dos, por ejemplo, ponemos acá, o podríamos tener tres, por ejemplo, si ponemos uno por acá, o quién sabe, cuatro si ponemos uno por acá. Ya dependerá mucho de qué tan grande sea esos segmentos de red, ¿no? Para definir cuántos routers hay en el backbone. Mientras más, ¿se entiende? Es porque hay más, seguramente, necesidad de interconectarnos con más áreas, ¿no? Entonces, eso, ya les digo, es básicamente en función al tamaño de la red, ¿no? Lo que sí, hay que tener en cuenta que esos equipos, todos los que estén en esa área cero, van a compartir la misma base de datos y por ende, ¿sí? Tienen que tener las mismas características, ¿ok? Que en general han de ser más robustas porque hay que entender que siempre todo el tráfico va a pasar por el área cero, siempre, ¿no? Por lo tanto, esa robustez no solamente es a nivel del plano de control, digamos, sino también a nivel del plano de datos, especialmente los ABR, ¿no? Que van a soportar esa carga, esa responsabilidad que eventualmente otros routers no van a tener, ¿verdad? Entonces, en una configuración, ya de hecho lo habíamos estado viendo, en un equipo que sea un ABR se van a dar cuenta porque sus interfaces van a estar eventualmente en diferentes áreas. Todo equipo que tenga, para empezar, al menos una interfaz en el área cero, va a ser router de backbone. Y si además tiene una interfaz en otra área, va a ser un ABR, como vemos ahí, ¿no? Entonces, al momento de verificar sus interfaces, saber que efectivamente una interfaz se activa en dos áreas diferentes, de acuerdo a la configuración que hayamos hecho. La lógica a nivel de la dirección IP y la Masker Wildcard, básicamente la misma, ¿sí? La lógica básicamente la misma que la que vimos antes, ¿no? O ponemos la IP exacta con 0000, o ponemos la red con su Masker subred invertida, como quiera que sea. Recordemos que el objetivo es que los bits o la cantidad de bits ceros, ¿correcto? De esa Masker Wildcard permitan que esa IP que especificamos con el comando network, por lo menos coincida con una interfase, ¿no? Por lo menos con una. Esa interfase quedará activa para enviar y recibir mensajes. Bueno, mensajes hello y todos los mensajes que hemos visto a partir de ahí, ¿no? Hasta ahí, preguntas, ¿vamos bien? ¿Ninguna pregunta? Pasamos entonces. El área, recuerden que uno de los requisitos para que se establezca la vecindad es que los dos equipos estén en la misma área siempre, ¿no? Las dos interfaces al menos. Entonces, si tengo dos equipos interconectados, estos dos señores deben pertenecer a la misma área, ¿no? El área en ambos lados debe ser igual. El número de áreas es un valor de 32 bits, recuerden. Por lo tanto, si bien uno dice área cero, en realidad esa área será 0000, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, el área 256 sería el área 0010. Entonces, en realidad, si alguien configura así, eso estaría bien, ¿no? No es un error, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Eventualmente, uno utiliza el formato decimal, ¿no? Entonces, cualquiera de los formatos es válido. Es como el router ID, ¿se acuerdan? Vimos que a un equipo le pusimos router ID 0001, ¿no? Y aceptó, porque no es un IP, es un número de 32 bits, ¿correcto? Bien. Entonces, al hacer la configuración, toda vez que ustedes tengan equipos en la misma área, ¿sí? Las rutas que se aprendan van a ser rutas O. No, nunca se indica en qué área están, ojo, ¿no? Al menos no en la tabla de rutas. Cuando son rutas que provienen de otra área, pues dirá O y A, donde IA es interárea.
tampoco se indica de qué vienen. Pero, eventualmente, si uno sabe cuál es la dirección IP, siempre esa dirección IP será la IP del ABR, ¿no? Por lo menos en esta topología. Considerando que el router 1 está de este lado, ese equipo que es el default gateway será este IP de acá, router 2, que no es directamente el ABR, pero que está en camino hacia el ABR, que sería el router 4, ¿no? Porque, bueno, este caso es particular. Pero si yo tengo, por ejemplo, las rutas que están aquí, en este default gateway, ese router no necesariamente me va a llevar a la ABR, ¿no? Por ejemplo, el punto 2 sería el router 2, pero el punto 3 sería el router 3. Entonces, esta de acá es una red interna que está en la misma área 1, 2, 3, 4, y esta red de acá es una red interna que está en la misma área 1, 2, 3, 4. Mientras que estas dos de acá, la 45 y la 256, son redes que están en otras áreas. No se indica de dónde. De hecho, una está en el área 0 y la otra está en el área 56. En la tabla de rutas, eso no se puede, como ven, no se puede, salvo que conozca la topología, ¿verdad? No se puede descifrar, no se puede detectar a través de la tabla de rutas. Ahí es donde entonces tenemos que ver cómo funciona la base de datos, ¿no? Bien, entonces recuerden, toda vez que es OIA es interárea. El tema de la distancia administrativa, ¿no? El tema de las métricas, todo se calcula igual, no hay ninguna diferencia. Solamente el indicador de que son rutas que pertenecen a otra área y que fueron publicados por un ABR. He conectado a ellos directa o indirecta a través de ese ABR. ¿No? Bien. A ver, veo que se están desconectando algunos. No sé si es un tema fortuito o que, Alex, gracias. O de repente es por el tema. Quiero ver quiénes Yo sí te están. escucho bien por cualquier Listo. cosa, Rubén. Gracias, gracias. Sí, sino que veo por ahí unos mensajes que hay unas desconexiones, entonces pensé que algo estaba pasando. Bien, entonces, en este diagrama podemos ver, por ejemplo, el punto de vista del equipo ABR. Como ven, el equipo ABR va a tener rutas de las dos áreas, ¿no? Porque el ABR pertenece, ¿no? Pertenece al área 1, 2, 3, 4, pero también pertenece al área 0. Por lo tanto, las rutas del área 0, como la 45, será para empezar, es una área conectada, pero si hubiera alguna otra red por acá, sería una ruta OSPF o simple, ¿no? Mientras que las rutas del área 1, 2, 3, 4, ¿no? Como esta, por ejemplo, o esta, son aprendidas directamente, ¿no? La 1, 2, 3, la 3, la 3 y por ende también son O, ¿verdad? Entonces tendría rutas O por acá y tendría rutas O por acá también, ¿no? Lamentablemente no hay ninguna otra ruta más que la 45 en el área 0, por eso que no la veo ahí como O, pero la que sí veo como OIA es la 56, porque el router 4 no pertenece al área 56, entonces la 56 la veo como OIA. ¿Ok? Entonces, ahí ya en los ABR, ustedes van a ver que hay una dependencia de las áreas que interconectan. Él va a tener más rutas O que las demás, porque pues por lo menos pertenece a dos áreas, o quién sabe hasta tres áreas, ¿no? En general no es buena idea que un ABR tenga muchas áreas, ¿no? Dos es lo ideal, tres como máximo, ¿no? Ahí hay que tener algún cuidado como para no hacer que los routers que sean ABR tengan muchas áreas, porque finalmente, ¿cuál va a ser el problema? A ver, ¿quién me dice? Por lógica nada más. ¿Qué pasaría si un router fuera ABR de muchas áreas? Por ejemplo, imaginen que este router tuviera acá otra área, ¿no? Un más router por acá y tuviera, vamos a poner por aquí, otra área por aquí, más router por acá. ¿Mm? ¿Qué pasaría? Tendría copias, ¿no? ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Aumentaría el procesamiento? Claro, tendría copias de las tablas de todas las áreas, de esas cuatro áreas, ¿no? Entonces, crecería la base de datos y un poco lo que queríamos evitar, pues acá se afecta, ¿no? Se vuelve un inconveniente, sobre todo cuando haya que hacer reenvío de rutas y obviamente también cálculos sobre la base de datos, ¿no? Entonces, también por temas de diseño, traten de no extender los tamaños, en todo caso la cantidad de áreas que un router interconecte. Bien, entonces, cuando tenemos esta topología, van a ver que los routers, como por ejemplo el router 5,
En este caso tiene varias rutas interáreas porque pues las rutas que están aquí para el router 5 no están conectadas directamente, ¿sí? Entonces tenemos ahí tres rutas interáreas. Mientras que para el router 6 tendría más rutas interáreas porque el router 6 solo pertenece al área 56. Entonces, para el router 6, todas las redes que están después del router 5 serán interáreas como la 45, la 24, la 3 y la 123, ¿no? Que vemos acá, 45, 24, 3 y 123. ¿eh? Entonces ya con esta explicación creo que queda claro cuando hablamos pues de un router ABR y cuál es cómo se lee las tablas, ¿no? Entonces acá en general tendremos dos ABRs que a su vez van a ser backbones porque están en el área 0. Tendremos el router 6 que sería un router interno, es un router que solo está en un área. Y acá tendríamos el router 1, 2 y 3 que serían también routers internos que están solamente en un área, en el área 123. ¿Ok? Así se llaman, internos, ABRs y backbones. ¿Una pregunta? Avanzamos entonces. Vamos a hablar ahora de los mensajes LSA, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los mensajes LSA? A ver, eh, los que ya habíamos visto, ¿no? Son los de tipo 1 y los de tipo 2. Los de tipo 1 son los LSAs dentro del área. Son los que se envían entre dos equipos que están en la misma área. Por ejemplo, tenemos dos routers ahí conectados por un punto a punto. Esos son LSAs de tipo 1, ¿no? Eventualmente aparecen los de tipo 2 ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, en una misma área, ¿no? Los de tipo 2 aparecen cuando, por ejemplo, estamos conectados aquí, aparecen otros dos routers, y uno de ellos es el DR y el otro de ellos es el BDR. Entonces ahí aparecen los mensajes que se envían hacia un DR. Entonces, esos serían Pero los esos, LCAs de tipo 2. perdón, los type 2 siguen siendo de la misma área o es de otra área. Siguen siendo la misma área, siguen Ok, siendo la misma área. ok. Ujú. Hasta los que vimos ayer, perdón, el lunes, habían tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Y los diferenciamos, por ejemplo, por sus múltiplas, ¿no? Que eran el 5 y el 6. Pero todos estos señores están en la misma área. Normalmente es en la type uno yo te entendí que era, entonces era punto 4, ¿verdad? O punto 2 era. Era 224.005 y 224.006, Pero las eso es, direcciones es el múltiplas del destino. PDR y el DR. Ajá, la de Pero los tipo 2. rojos, la Los tipo rojos uno, son de tipo 1. pero la IP del tipo uno. 5, igual que los que no son BR ni BDR. Ah, ok. Ujú. Bien, entonces cuando ya aparece otra área, entonces necesitamos que un equipo se encargue de traducir esas direcciones. De hecho, la gráfica se va a hacer compleja, más adelante hay otras gráficas, pero si yo tengo, vamos a dibujarme por aquí, vamos a poner acá área, vamos a hacer que este sea así, ahí, y acá tengo ya otra área, otro router, otra área, ¿no? Este es el área 0, este es el área 1. Ahí entonces le decía que esos mensajes 1 y 2 que circularían en esa red, de hecho en este ABR tendríamos solamente mensajes, bueno, llegarían ahí los mensajes de tipo 1 de este vecino. Entonces, cuando es necesario que estos mensajes que llegan a él pasen para otro lado, él los convierte en mensajes de tipo 3, LSA de tipo 3, que le dicen también mensajes de resumen. Entonces, todos los prefijos de red que vienen de otra área se convierten en LSA de tipo 3 y de tipo 3 pasan para el otro lado. ¿Ok? Eso es una función especial, ¿no? Que solamente lo hacen los ABR. ¿Ok? Me salteo ahí y hablo de los mensajes de tipo 5. ¿Por qué? Porque si eventualmente en estas redes aparece, por ejemplo, imagínense que este señor está conectado con otro router usando IGRP, entonces eso ya no es OSPF, entonces se generan los mensajes tipo 5. Entonces, si yo tengo acá rutas envío hacia este señor lo va a enviar hacia adentro un mensaje de tipo 7. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner acá con colores. 1, mensaje de tipo 2, mensaje de tipo 3 y mensaje de tipo 7. ¿Ok? Eh, Hay que recordar, si me pongo a rayar todo lo que va a pasar, obviamente más adelante hay otras gráficas interesantes, pero esos mensajes que entran inundan toda la red, ojo, ¿eh? Eventualmente el 7 que entra ahí va a llegar hasta el router de acá a la izquierda, ¿no? Hasta el router X que está por acá, tranquilamente.
Pero, mensajes externos no son de tipo 5. perdón, me equivoqué en el número, por el color estamos bien. Puse 7 en azul, pero es 5 en azul. ¿Sí? Gracias por hacerme notar eso. ¿Sí? Estamos en 5. ¿Sí? Entonces, eventualmente los ABR, cuando en un área existe un equipo que hace esa función de redistribuir rutas de otro sistema autónomo, a ese equipo se le llama el ASLR, ¿no? Que es Autonomous System Boundary Router, un router que es el límite con otro sistema autónomo. Pero como en las otras áreas no hay información de cuál es ese equipo, entonces en los ABR se genera un mensaje asociado, ¿no? Parecido, pero lo ponen un poquito más oscuro, más en color azul, que son los mensajes de tipo Quaten, que se generan, como dice acá, para saber, para tener información de un ASBR específico, ¿ya? Mensaje de tipo 4, así. Además, claro, de los de tipo 5, ¿ok? Vamos a dibujar también los de tipo 5, bueno, 5 también pasan por acá, ¿ya? Eh, y los de tipo 7 son un caso muy particular, que ya si hacemos el gráfico más complejo no lo voy a poder mostrar, pero explicándolos, se da cuando yo tengo áreas que no, que no pueden pasar mensajes tipo 7 porque de repente, imagínense que acá yo tengo, imagínense, tengo 1000 rutas, ¿no? Y un área me dice, mire, yo acá tengo un área o tengo un router chiquitito, que si le mando 1000 rutas, el router explota, ¿ok? Entonces yo lo que hago es convertir ese router a un router stub, un router que no necesita toda la información. ¿Eso qué significa? Que no van a pasar los mensajes de tipo 5. Entonces, ¿qué hago para pasar mensajes por esa red que eventualmente serían mensajes de rutas externas, de un área externa o de un sistema autónomo externo chiquito que haya por ahí? Los convierto a tipo 7. Es un caso muy puntual que lo vamos a explicar mejor más adelante, ¿no? Pero por lo menos acá tenemos claro los mensajes tipo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Más adelante hay gráficos más interesantes que este que he tratado de hacer ahí. Espero que hasta ahí haya quedado claro. Entonces, los LSA, dentro de su estructura, al final los LSA son paquetes o SPF, tienen ahí campos, ¿no? Como todo paquete, son parte de los mensajes eh, o SPF, que indican, entre otras cosas, cuál es el tipo, ¿no? Entonces el tipo normalmente se ve por nombre, ¿no? Entonces es importante acordarse los nombres. Router LSA, Network LSA, Summary LSA, ASBR Summary LSA, AS External LSA y NSSA External LSA, ¿no? Tal vez estos son los más difíciles, Router y Network, porque al principio como que parece, eh, digamos, información muy distinta, ¿no? Router es el LSA convencional y Network es el LSA que se produce en un segmento donde hay un DR. Eso es, puntualmente. Ya el Summary es producido por el ABR, el 5 producido por un ASBR, y el 4 producido por un ABR, ves que es un mensaje de resumen, como este de acá, para un ASBR específico, ¿no? Medio confuso al principio, pero ya como ejemplo se va a ver más claro. Entonces ahí se pone este valor cambia según el tipo de dato. Y obviamente la información que se envíe, ¿no? Que pues básicamente es las direcciones IP de los segmentos, las máscaras y sobre todo lo más importante, las métricas para poder con esos datos eh, calcular pues los costos, ¿no? Que es lo que se busca en la tabla de rutas, ¿no? Al final toda esta información llega, se inunda, fluye por todos los equipos, por eso se llama flooding, ¿no? O inundación. Y estos mensajes pues tienen una duración, un tiempo de vida, ¿no? eh, una vez que ese tiempo de vida llega a cero, ¿sí? Entonces ahí es necesario hacer algún cálculo, ¿no? Hacer algún refresh de los mensajes para evitar que se tenga información desactualizada. Entonces, gracias a estos mensajes es que los equipos conforman su base de datos, ¿no? Vamos a ver mensaje por mensaje. Denme aquí, son 20 por ciento, denme un par de minutos, a lo más, menos todavía, ¿sí? Para poder ver algo y hablamos mensaje por mensaje.
¿Listo, señores? Ya estamos por aquí. Bien, gracias por el tiempo. Entonces, vamos a ver el detalle de los mensajes, ¿no? Ahora sí, paso a paso. El primero fue como que un resumen. Vamos a cada punto. Recuerden que yo puedo ver la base de datos con show IP o SPF database, ¿no? Sin embargo, puedo hacer filtros de la base de datos por el tipo de mensaje. Nos decíamos que el tipo 1 era router. ¿Eh? No se refiere eso, vuelvo al punto, a la información de un router en específico, no. Se refiere al tipo de mensaje que básicamente son los de tipo 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo 8 IP SPF Database, veo la base de datos completa, pero muchas veces, pues, esa base de datos es demasiado extensa. Yo puedo filtrarla por el tipo de mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos dentro de esta área 1, 2, 3, 4, que el router 1 envía un mensaje de tipo 1 al router 2, el router 2 un mensaje de tipo 1 al router 4. Pero vean que, dado que el router 4 es un ABR, ese mensaje no pasa hacia el router 5, ¿no? Queda ahí bloqueado. ¿Ok? Obviamente, seguramente en router 4 habrá un mensaje también LSA, pero estamos hablando específicamente de este mensaje, ¿sí? No estamos hablando de que hay mensajes, hablamos de que este mensaje que sale de acá, ¿sí? Llega al router 2 y el router 2 lo reenvía al router 4. ¿Vamos? Es el mismo mensaje, ¿sí? Luego, el router 2 genera también su propio mensaje. Ese mensaje lo envía al router 1 y lo envía al router 4. Pero el router 4 no lo envía al router 5. Y luego el router 4 envía también su propio mensaje, ¿no? Hacia el router 2 y el router 2 lo reenvía hacia el router 1. ¿Eh? Entonces el mismo mensaje que cada equipo genera finalmente es propagado hacia todos los routers de esa misma área, del área 1, 2, 3, 4. Área 0 tendrá sus propios mensajes de tipo 1. ¿Ok? Listo. Vamos ahora a los de tipo 2. Otra vez. Los de tipo 2 también son dentro de la misma área. De hecho, estamos viendo en la misma área 1, 2, 3, 4. Pero básicamente estos mensajes de tipo 2 va a haber o se van a presentar cuando existe un segmento de red de acceso múltiple, que como vimos, implica que se detecte o se calcule o se elija, en términos más correctos, un DR. El DR siempre genera un mensaje tipo 2, ¿sí? Y básicamente eh, son pues mensajes que llegan a todos los equipos de ese segmento de red. Si no hubiera un DR, ¿no? Entonces no habría mensajes de tipo 2 en el segmento. ¿Ok? Eh, Aquí entonces vamos a ver, bueno, igual que en el caso de los mensajes de tipo 1, los de tipo 2 no pasan a otras áreas, se quedan en su propia área. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los puedo ver? Otra vez, show IP o SPF database, pero si quiero filtrar y ver solo los mensajes de tipo 2, pues pongo network. ¿Qué significa network? Que los mensajes son de tipo 2, ¿no? En esa base de datos en particular. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Ustedes ven la topología física acá, acá hay un segmento conformado por los routers 1, 2 y 3, que es un segmento de acceso múltiple. ¿Qué habíamos dicho del DR? El DR es básicamente una especie de un pseudonodo, ¿no? Una especie de un router falso, con el cual todos los equipos establecen vecindades. Obviamente, al final, en la práctica, es uno de los tres, no es que aparezca un router de la nada, ¿no? Es decir, entre 1, 2 y 3, yo elijo el mejor equipo. En este caso, aquel que tenga el router ID más alto, ¿correcto? Entonces, para ese caso, tenemos que ver cuáles de los equipos, cuál de los equipos es elegido inicialmente. Si ustedes ven ahí, en el proceso de elección, vamos a tener en cuenta básicamente el valor, bueno, de hecho lo hemos visto el tema de la elección del router ID, se puede dar ya sea por el tema de la elección del DR, digo bien, ¿no? Se puede dar por el tema del router ID o por la prioridad. O sea, aquí entonces un escenario. Si ustedes ven ahí, los routers ID que tengamos son pues este valor de acá, este valor de acá, este valor de acá, ¿no? Ahí me parecería que hay un error, por eso estaba tratando de verificar, porque si ven, acá debe ser 2.3, ¿no? 2.3. Y ahí aparece como 2.2. Entonces, hay que considerar en este caso el router 3, el router ID.
Un ratito. Tiene que ser 3-3, ¿no? Perdón. Tiene que ser los tres, ¿no es cierto? Ahí se han equivocado en el texto, seguramente aparece así también. Solo que lo Sería quiero verificar en como... el texto. No tendríamos problemas si fuera el mismo. Ya. Entonces, vamos al punto. Vamos a asumir que es el 3. Vamos a asumir que es el 3. Entonces, es como si tuviéramos tres vecindades contra ese roteador, ¿sí? Ese falso roteador, ¿no? Donde pues ese equipo va a ver tres routers conectados a él, ¿no? ¿Sí ven? De hecho, acá es 3-3, ¿no? 3-3. Ujú. Ahí ya el error es del texto. Entonces tenemos el 3-3, que es este de acá, tenemos el 2-2, que es este de acá, y tenemos el 1-1, que es este de acá. ¿Está bien? Entonces, ahí esa información es clave, ¿no? Porque nos da a entender, recuerden que la idea de esto es que esa data que ustedes tengan en esa base de datos sirva, ¿no? Para crear o para representar la topología, lógicamente hablando, ¿no? La topología física. ¿Está bien? Entonces, esos segmentos virtuales, por decirlo de alguna manera, se les llama de tipo tránsito, ¿sí? Y especifican, entre otras cosas, la red, ¿no? Ven que la red es la misma para los tres casos, ¿sí? La red física, y la IP de la interfase física que está conectado a ese segmento, con su respectiva métrica. Métrica 1, métrica 1, métrica 1. ¿Eh? ¿Cómo la ven? De hecho, se especifica también ahí cuál es la IP de la interfase que está haciendo la función del DR. En este caso, el router 3, ¿no? Por eso la necesidad de mostrarlo así. Obviamente, físicamente no existe eso, ¿no? No existe esa topología, o sea, en la topología física no existe ese router, pero bueno, ya está. Esa es la manera como se representa. ¿Bien? Luego, en el router 3, ahí tenemos otro segmento, ¿no? Que está con otra dirección IP, sería esta parte de acá, ¿no? Ahí como no hay una vecindad como tal, ¿sí? Ahí se ve la red, ¿no? Se ve la máscara, se ve la métrica, y de tipo STAP se dice, porque no hay nada más después, no hay vecindad. Y lo mismo de este lado de acá, mismo de este lado de acá, que en este caso es un punto a punto, ¿no? Es un punto a punto, pero en el caso de un punto a punto es un poco distinto. ¿Por qué? Porque en un punto a punto se genera una información como que duplicada, ¿no? Por un lado aparece la información STAP, similar como está acá, ¿eh? Muy parecida, pero además aparece un link punto a punto que indica en este caso cuál es la IP del router ID, a ver, digo mal, ¿no? El IP router, que indica el router ID del vecino, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el LSA que este señor genera, especifica, entre otras cosas, cuál es la IP del vecino, que es la IP de este señor. Y en este lado de acá, especifico la IP del vecino, ¿no? El router ID del vecino. Especifico también mi propia dirección IP, esta es mi IP de acá, mi propia dirección IP, mi IP de acá, y la métrica, ¿no? Que tiene que ver con el ancho de banda de interfaz. Entonces, cuando ustedes tengan un enlace punto a punto, ese LSA va a tener como que dos entradas. La información STAP, que es básicamente la red, la máscara y la métrica, y la información del enlace punto a punto, que sirve para poder confirmar que efectivamente se trata de un enlace punto a punto. Aquí, ¿cuál es el reto, señores? El reto es que si yo tuviera toda esta data en un texto, toda esa data aquí en un texto, yo de ese texto puedo dibujar esto. ¿Eh? O sea, acá está en un escenario como que intermedio, porque lo vemos ordenadito, ¿no? Pero cuando uno hace un comando show, esto no necesariamente sale en ese orden, pero uno debe de descubrir e interpretar la data de la base de datos, ya sea los mensajes de tipo 1 o los mensajes de tipo 2, y con esa información reconstruir la topología física. ¿Qué dicen? ¿Se podrá?
Ese es el reto, ¿no? Esta parte es clave, ¿sí? Ahora, no digo que en el examen vaya a venir eso. Tengan en cuenta que eso es algo ideal, ¿no? Que mucho sirve, por ejemplo, cuando uno hace un troubleshooting, ¿sí? Pero, digamos, por aquí empezamos, ¿no? Ya luego, cualquier tipo de base de datos que tengamos, simplemente será más grande o más pequeña, pero en general la información será la misma. Y entre mensaje tipo uno y tipo 2, pues básicamente es esto, no hay más, ¿no? No hay más. Las de los otros tipos en realidad son más sencillos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí hay que acostumbrarse nomás a qué pasa cuando es un mensaje tipo 2, como estos de acá, ¿no? Donde hay un DR, que sería este señor de acá, en todo este segmento de red, y luego en los enlaces punto a punto, ¿no? O cuando no hay vecinos. Serían las tres posibilidades. Bien, silencio que Cayo otorga, ¿eh? Vemos ahora los de tipo 3. Entonces, los de tipo 1 y 2 van a existir dentro del área, ¿no? Así, por ejemplo, decíamos que este señor genera su LSA y ese LSA luego se llega para acá, al router 4. ¿Qué hace el router 4? Miren, ese LSA de tipo 1 lo convierte aquí, ¿no? Hace un proceso de conversión a un LSA de tipo 3. Es decir, este mismo mensaje sale pero convertido hacia el área 0. Y el router 5 lo reenvía hacia el área 56. Es el mismo mensaje, pero hay una conversión. ¿Qué significa esa conversión? De que obviamente el contenido va a cambiar, ¿no? Alguna información quedará, otra se eliminará. Pero en general, lo más importante, que básicamente es la información de los prefijos, ¿sí? Y eventualmente las métricas, se van a quedar, porque con esa data yo voy a poder luego construir las tablas de rutas. ¿Ok? Entonces, siempre será tipo 3. ¿Qué pasa entre el router 4 y el router 5? Si el router 5 manda un mensaje al router 4, el router 4 lo convierte de tipo, el mensaje viene por acá, de tipo 1, y el router 4 lo convierte a tipo 3. Se transforma a tipo 3 el mensaje, ¿no? Lo mismo con el que venga por acá, que el que llegue al tipo 5, que lo convierte a tipo 3, ¿no? Se difunde por allá como tipo 3. Son los mensajes tipo 1 o 2 que estén por acá. Y los que salen del router 6, tipo 1, ¿no? El router 5 lo convierte a tipo 3, igual él los envía como tipo 3 al otro área. Entonces, las conversiones, ¿dónde se hacen básicamente? En los AVR, que eso implica un procesamiento adicional de los equipos para transformar ese mensaje de tipo 1 o 2 a tipo 3, ¿no? Tipo 1. ¿Listo? Bien. El, el mensaje tipo 3 es un mensaje muy especial porque adicionalmente a esa conversión que decíamos, de hecho se le llama summary link porque es ahí donde se puede sumarizar. De hecho, cuando yo sumarizo, ¿no? Básicamente hago una conversión adicional, pero el resultado se pone también en un mensaje tipo 3. ¿Ok? Entonces dice, si el mensaje tipo 3 se crea a partir de un mensaje tipo 1, es la métrica total para alcanzar el mensaje tipo 1 que generó este LSA. Normalmente debería ser así, ¿no? Ahora, si el tipo 3 se crea en base al otro mensaje tipo 3, entonces es la métrica total al ABR más la métrica original en el tipo 3 original, ¿no? En otras palabras, ¿qué me quiere decir? Que no se pierde la referencia de las rutas, es decir, las métricas. Siempre es la métrica total, siempre. ¿Ok? Entendiendo que, de alguna manera, el ABR me oculta la métrica que pueda haber en esa área, ¿sí? Y el cálculo, cuando paso a otra área adicional, se hace sumándose a la métrica que tenía del ABR original. ¿Ok? Es un poco un trabalengua, ¿no? Pero eh, hay casos particulares donde eso tiene incidencia, ¿no? Sobre todo cuando hay sumarización, ¿no? Bueno, al final de lo que se trata básicamente es de decir que la métrica total va a depender si es que se genera a partir de un mensaje tipo 1 o de tipo 3. Si es de tipo 1, es basado en el equipo que originó el mensaje tipo 1, ¿no? La métrica total. Pero si se genera como un, digamos, es otro LSA de tipo 3 que se genera de otro LSA de tipo 3, ¿no? Entonces, la métrica se genera con la suma de la métrica original del primer ABR más la métrica que se tiene de ahí en adelante, ¿no? ¿Y eso por qué lo digo? Porque es un tema bien interesante. Por ejemplo, cuando uno tiene que sumarizar, uno podría tener diferentes rutas, diferentes caminos, ¿no? Así. Y digamos que si yo sumarizara esta red y esta red en una sola, van a ver que las métricas podrían ser diferentes, ¿no? Pero yo voy a tener acá en este ABR
una métrica específica para la red sumarizada, que no necesariamente es la misma que la original. ¿Sí? Porque recuerden que en el ABR yo puedo poner una métrica eh, distinta a la métrica real, ¿no? La métrica real podría ser Y, pero yo podría poner acá en el ABR una métrica X. Entonces, eso es lo que me dice ahí, ¿no? Que cuando yo tengo acá otro ABR, entonces ese mensaje llega acá tengo otro ABR, entonces la métrica acá se basa en la métrica que hay aquí, vamos a ver una métrica Z, entonces la métrica sería X más Z, ¿no? Y no tendría nada que ver, porque Y sería la real, pero ya el primer ABR me esconde esa métrica original, ¿no? Me esconde esa métrica original, y bueno, no hay forma de conocerla exactamente, ¿no? Eso ya es parte del escenario tal cual se puede tener, ¿no? Ya el administrador lo que puede hacer es puede poner ahí un valor de una métrica que pueda ser representativa, por más de que yo tenga por acá una métrica I1 y acá tengo una métrica I2, ¿no? Ese valor de Y que pueda poner ahí, o X, ¿no? Tiene que ser pues un valor de pronto el mayor, ¿no? O el menor, o un promedio, ¿ya? Es un tema de elección. ¿Ok? Bueno, eso era en cuanto a las métricas, ¿no? Entonces vemos ahí que el router 3 dice, tiene la perspectiva de los LSA de tipo 3 creados por el router 4, ¿sí? Eh, pero el router 3 no sabe si, por ejemplo, la 1056.10 está directamente conectada al router 4 o está más allá. No es un poco lo que les decía, ¿no? Igual el router 3 sabe que su métrica al ABR, es decir, al router 4 es 65, y que el LSA de tipo 3 tiene una métrica de 2, así que la métrica total sería 65 más 2, 67, ¿no? Eso es un ejemplo ya con números de la métrica total que podría tener respecto a una red. Pero vuelvo al punto, ¿no? Ya cuando paso dos áreas, se pierde la perspectiva de la primera área, ¿no? Ya que lo que veo es una métrica representativa, ¿no? Pero no podré saber cuántos routers hay, o sea, decirme una métrica 65 dice la total, pero no sé si esa métrica total está conformada por varios saltos o es un solo salto o inclusive fue un valor manualmente asignado. ¿Bien? No hay que preocuparme mucho de ese tema, que básicamente pues fácil de confirmar o de verificar con una configuración, ¿no? Bien, hablamos ahora de redes discontinuas. Ese también es otro caso que ya les había comentado la vez pasada, se puede dar, ¿no? Y que puede generarnos algunos inconvenientes. Por ejemplo, acá vemos un escenario en el que tenemos el área 0 discontinua, ¿no? Es decir, tenemos el router 0, el router 2 con un área 0, el router 3 con un área 0. Tenemos entonces dos routers ABR que tienen el área 0. Y ahí lo que vamos a ver es que, de alguna forma, los routers 4 y 1, ¿no? No necesariamente van a tener toda la información. Por ejemplo, nos dice acá, en la tabla de ruta router 2 y router 3 están siendo publicadas a través del área 23. La 10.34.10, por ejemplo, que encontramos acá, 34.10, fue publicada por el router 3 y 4, ¿no? Como una ruta de tipo 1. Y el router 3 es un ABR y lo convierte entonces a la 10.34.10. Eh, el router 3 usa SLSA desde el área 0 para generar el SLA tipo 3 para el área 23. Por lo tanto, el router 2 lo puede instalar en su tabla como una ruta del área 23 de tipo 3, ¿no? Pero ahí está un poco el inconveniente, ¿no? Si vemos, el área 34 se origina acá, llega hasta acá, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, no llegó acá, ¿no? No la tengo aquí aprendida, porque aquí él ve otra área 0. Y lo mismo ocurriría en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la red 1012, y esa red 1012, si ven, llega hasta acá, ¿no? Que la publico directamente hasta acá, pero ya no pasaría al otro lado, ¿no? Por ejemplo, no habría la red 10.2, ¿no? Es básicamente el mismo problema de tener dos áreas sin un área cero. Tener dos áreas ceros también genera un inconveniente. Entonces, en esos casos, eh, aquí, por ejemplo, se pueden hacer ciertas cosas como crear lo que se llama un virtual link. Un virtual link es una especie de un túnel que se hace entre los dos routers que tienen el área cero conectado, y ese virtual link nos va a permitir hacer que las áreas cero se unifiquen, ¿no? Y eso solucionaría el problema de enrutamiento. ¿Ok? No se habla todavía de esa solución, pero vamos al punto de que el problema que se puede generar, ya les decía, pues tiene mucho que ver con lo mismo que pasaba cuando interconectaba dos áreas sin que exista un área cero, ¿no? Entonces, en general, ¿cuáles serían las reglas para el tema de los ADR, ¿no? Siempre dice los LSA de tipo 1 recibidos de un área crearán LSA de tipo 3 y estas ingresarán al área de vacuum
y también a áreas no backbone. ¿Ok? Eso queda claro de acuerdo al diagrama que vimos, ¿no? Este de acá, que aclara muy bien. Aquí, por ejemplo, está ingresando al área de backbone, el de color rojo, y luego el router 5 hace que ese de tipo 3 ingrese a un área no backbone, como la 56. ¿Ok? Bien. Entonces, no hay un límite en ese sentido para los LSA de tipo 3. Luego, los LSA de tipo 3 recibidos del área 0 son creados por el área no backbone. Tengan en cuenta que si yo tengo, otra vez, para volver al gráfico, el LSA tipo 1 recibido por el área 0, ¿eh? Se ingresan al área no backbone, como acá el color amarillo, ¿no? Se ingresa al área no backbone. Se crean, de hecho, ahí, ¿no? El LSA tipo 3 se crea aquí, el área no backbone. Sería el segundo caso. Y el tercer caso sería, si los TLC de tipo 3 recibidos en área no backbone solamente se insertan a la base de datos por el área origen, el ADR no crea un LSA de tipo 3 para las otras áreas. Porque hay que entender que esos LSA de tipo 3 se crean básicamente sobre update, ¿no? Es decir, inicialmente las bases de datos eh, se insertan en la base de datos siempre que, como dice acá, los LSA de tipo 3 se reciban de un área no backbone, ¿ok? Si estas rutas o si estos LSAs eh, entran a otra área no backbone, eso no va a pasar, ¿no? Eso no, no se genera, ¿ya? Y eso podría pasar también con el área cero segmentada, como vimos, ¿no? Entonces, ese tercer caso es clave, porque eso crea la limitante. Uno, que dos áreas no backbone no pueden intercambiar mensajes, y dos, que si el mensaje se creó en un área backbone, ese mensaje no podría entrar a otra área backbone o a otra área cero. Entonces ahí se resumen los dos casos en los cuales esto no funciona, basado en estas reglas de los ADR, ¿no? Entonces, esto es una discontinuidad de redes. Lo que teníamos que hacer, como dice acá, es usar un virtual link, ¿no? Que como dice, pues no se ve en este curso. De hecho, más adelante, si hay tiempo, vemos cómo hacerlo, porque no es un tema muy complicado, digamos, pero nos da la posibilidad de crear una suerte de un túnel GRE. De hecho, un tema, no sé si antes lo habían visto, el túnel GRE básicamente es crear como que una conexión lógica, ¿no? Entre dos equipos para hacer como que todos ellos estén conectados por un cable, ¿no? Y tener esta posibilidad de que los LSAs de acá pasen por aquí y lleguen hasta acá, ¿no? Entonces, ahí sí, ya tendríamos solucionado el inconveniente de discontinuidad sin ningún problema. Ok, bueno, esta parte es dura, ¿no? Es medio complicada. Esto sí o sí tiene que comprobarse, ¿no? Pero la teoría es muy importante y sobre todo este slide es muy importante, ¿no? Porque los de tipo 2 y 1 y 2 suelen ser los más difíciles. Aquí no hay tanto contenido como vieron los de tipo 3, pero ya lo veríamos en un ruteador. El contenido de tipo 3 es muy parecido al de un STAP, simplemente red y máscara, básicamente, ¿ya? No se hace tanto problema con que es un punto a punto, que es un tránsito, no. Es más bien como un stack y, y de esa manera pues nos permite conocer mejor eh, el contenido de la red, ¿no? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, todo bien. Muy bien. Creo que lo hacemos de corrido, nos falta poco, ¿sí? Y ya no tenemos por ahí, aparte que ya dice una interrupción por ahí, ¿no? Nos falta este tema y este tema, son temas cortos. Entonces, la semana próxima, el lunes, ¿no? Hacemos ahí eh, ya la parte práctica, ¿correcto? Vamos a la elección de la mejor ruta. Recordemos que en este caso los costos, ¿no? Están asociados básicamente a las interfaces, entonces los LSA llevan el valor de la métrica, ¿no? Entonces, cuando tenemos rutas intra-área, ¿no? Esto es de alguna manera más sencillo porque pues toda la información está en la misma base de datos, ¿no? Sin embargo, hay que ver que si hay múltiples rutas intra-área, finalmente solamente se utiliza la métrica más baja, que al final siempre es como que la suma, ¿verdad?, de todos los segmentos. Veamos aquí algo interesante. Si yo tengo entonces el router 1, que es este de acá, quiero calcular la métrica hacia la red 10440, vamos a ver que la métrica resultante es 111. Pero si nosotros hacemos el cálculo o el análisis, vemos que por acá tenemos 10 y 1, o sea, tenemos 11,
pero por el otro camino tenemos 100 y 10. Ahora, recuerden que además siempre se considera el costo del destino, ¿sí? Acá no dice nada, pero el costo acá es 1, ¿no? Acá es 1. Entonces, arriba no sería 11, Entonces, perdón que sería te interrumpa, 12, entonces el otro sería 12. ¿no? Sería 12 acá, Ok. y por abajo sería 111. 111, ¿no? En todo caso, recuerden que el cálculo se hace desde el router, en todo caso la flecha vamos a hacerla como debe ser, desde el router, ¿no? Hacia la red destino, ¿sí? Sí. Y desde el router origen hacia la red destino. Y aquí lo mismo, un cálculo se hace desde el router origen hacia la red destino, ¿no? Por eso que incluye el destino. Entonces ahí ustedes dirán, oye, pero por un lado tengo 12, por un lado tengo 111. ¿Por qué en la tabla de rutas aparece 111? Y básicamente porque en el tema de la elección, las rutas intraárea tienen, digamos, prioridad sobre las rutas interárea, ¿sí? Vean ustedes que para todo efecto este router 2 sería un ABR. ¿Sí? Este router 2 sería un ABR, ¿no? Por lo tanto, la ruta o el mensaje que le manda el equipo, ¿sí? Estamos viendo esto acá, el mensaje que le manda este equipo de acá sería un mensaje de tipo 3, mientras que el mensaje que venga para acá sería tipo 1 o 2, no importa, pero sería intraárea, ¿no? Por acá sería un OIA, por acá sería un O solamente. Entonces, la elección para OSPF le da prioridad, por más que la métrica sea más baja, a las rutas intraáreas respecto a las interáreas. ¿Está claro? ¿Sí? Digamos que esa configuración o eh, esa segmentación que se ha hecho por áreas por ahí que no me favorece, ¿no? Al contrario, me, me hace que el tema de rutamiento elija un camino no óptimo, ¿no? Entonces, no es muy buena idea para ese caso particular. ¿Correcto? Luego, si tengo ya intra-área, por ejemplo, vemos acá tres áreas, ¿verdad? El área 0, el área 1, 2, 3, el área 4, 5, 6. La siguiente prioridad para elegir una ruta, en este caso, es la métrica total al destino. Y si hay un empate, ¿no? Entonces las rutas deben estar siempre en la tabla. Eso significa que va a haber, en este caso, equal cost multipath, ¿no? O sea, SMP. Es decir, vamos a tener balanceo, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el máximo número de rutas es 4. Eso hay que revisarlo, hay que verlo. Esto eventualmente se puede subir, en algunos casos hasta 6. Hoy he visto ya en algunos modelos de equipos que la cantidad de rutas de balanceo puede incluso ser mayor, ¿no? Entonces ahí simplemente el análisis se hace de una forma muy, muy similar, ¿no? Si por ejemplo vemos del router 1 para llegar a esta red, por un lado, miren que si pongo 1 o no, al final es casi lo mismo, en el sentido de que no va a afectar mucho el camino. Por acá, por ejemplo, tenemos 40 o 41, sumando el total. Por aquí abajo tendríamos 36, ¿no? 36. Y por aquí habría otro camino más, ¿no? Pero el costo sería mayor. Si hiciéramos esta ruta de acá, por ejemplo, sería 2046, ¿no? Si eventualmente fuéramos por este camino de acá, ¿no? Tendríamos 60, 71, ¿no? 71. Tendríamos 4 métricas. Entonces, el camino dice elegido es R1, R3, R5, R6, porque su métrica es 35, ¿no? Contando hacia el router, ¿no? Mientras que el de arriba, por R1, R2, R4, R6, es 40, ¿no? Si eso le agregamos el costo de acá, es 36 y 41. Ahí en el caso de las interáreas no hay problema, ¿no? La elección es muy parecida y si hay empate, pues hay balanceo. Siempre y cuando las métricas, ojo, sean iguales, ¿no? Ahí no hay otra forma de cálculo. O no hay un balanceo, como vimos en IGRP, con rutas que tengan diferentes costos. Eso no aplica, ¿ya? Hablemos ahora de la sumarización. La sumarización, como les decía, ya sabemos cuál es el objetivo de la sumarización, según analizamos en IGRP. Siempre es buscar que se tenga inicialmente pues, un mejor procesamiento de las tablas, ya que las tablas son en general más pequeñas, ¿no? Entonces, eso es importante. Si tenemos más redes, pues las tablas se hacen más grandes. La mejor manera es dividirlo en áreas
y a su vez reducir el tamaño de las tablas, ¿no? Entonces, eso lo logramos con sumarización y esa sumarización en OSPF se hace básicamente en los ABRs, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el router 4, que es el ABR, pues básicamente va a tomar todos los prefijos que existan en el área en cuestión y los mandará de manera sumarizada hacia la otra área, ¿no? Pero eso, ojo, nunca es automático, ¿sí? Siempre hay que configurarlo manualmente. No es una sumarización manual. Acuérdense que en IRP había la sumarización manual, la sumarización automática. Acá no. Acá la sumarización siempre es manual y siempre, sí o sí, se hace en el ABR, ¿no? Entonces uno tiene que definir cuál es el, el valor del prefijo sumarizado. También se puede hacer sumarización, por cierto, en el ASBR, ¿sí? También se puede sumarizar en el ASBR, pero la sumarización en el ASBR es respecto a redes que estén, por ejemplo, en otro protocolo, llámese IGRP. Entonces, todas las redes de IGRP pasan por el ASBR y pasan resumidos, ¿no? Mientras que en el ABR tú sumarizas las redes del área, ¿no? Entonces, todas las redes del área son sumarizadas en el ABR, ¿no? A veces es una opción también, eh, bueno, ya vamos a verlo más adelante con más detalle, hacer que los ADR bloqueen rutas, ¿no? También es una posibilidad, pero eso lo vemos más adelante. Acá vemos la información que del área se vaya al área cero, aunque también, por cierto, se puede sumarizar para que las rutas del área cero vayan hacia allá también sumarizadas, ¿no? Entonces se puede hacer la sumarización en ambos sentidos en un ABR, ¿no? En un ASBR, en cambio, solamente se puede sumarizar lo que ingresa a OSPF. Entonces, el fundamento, ya lo sabemos, básicamente es reducir el tamaño de las tablas. Eso genera que finalmente las bases de datos sean más pequeñas, los cálculos de las mejores rutas se hagan más rápido, ¿no? El algoritmo SPF trabaje menos, ocupe menos procesamiento. Y bueno, finalmente, inclusive, ¿no? También también se puede eliminar prefijos. Es decir, la sumarización puede, en el mismo comando, la sumarización también sirve como para poder filtrar prefijos. Es un comando bastante potente, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, que si tengo un ABR y acá tengo un conjunto de redes, de repente este grupo de redes, cuando viene para acá, simplemente son eliminadas, ¿no? Y ya no pasan para el otro lado. Pero otro grupo de redes, de repente sí pueden pasar hacia el otro lado, ¿no? Entonces eso de alguna manera también apunta en beneficio de mejorar, ¿no? La eficiencia, ya que disminuye el tamaño de la tabla, claro, eliminando las rutas, pero habría que ver en qué casos convenga eliminar las rutas y en qué casos no. El tema es que se hace con el mismo comando, ¿no? Lo cual es anecdótico, ¿no? Eso es. Entonces, y vemos, por ejemplo, el caso, ¿no? Tenemos cuatro redes las cuatro redes básicamente tienen la misma primera parte igual, 10-1, 10-1, 10-1, 10-1. Entonces, el hecho de sumarizar implica encontrar un valor. A ver, para hacerlo lo más sencillo, ese valor podría ser 10.1.0.0, ¿no? Barra 16, y publicar solo esa red para allá, ¿no? ¿Sí? Obviamente, como vimos, se puede ser más específico. De repente, no tan genérico como 10.1.0.0, sino de repente 10.1.0.0 barra, por ejemplo, 21 o incluso 22. Entonces, que es hasta 34, ¿no? Entonces, de repente mucho 22, 18, de repente, ¿no? 10.1.0.0, 18, que iría desde el 0 hasta el 63, por ejemplo. Entonces tendrían 6 bits, ¿no? Sí, pues está bien. Entonces, con ese número soy un poco más específico, pero al final no importa mucho si no hay más redes, ¿no? El punto es que el router 5 ya tiene una tabla más pequeña, que es la idea. Entonces, este LSA de tipo 3, ¿no? Además de hacer ese cambio de mensaje, también ahora cambia los prefijos, porque ya no publicará hacia el área cero todos los prefijos, sino solamente un único prefijo que uno tiene que calcular manualmente. ¿Ok? Y eventualmente también asignarle una métrica. Hay que recordar que las métricas acá podrían ser diferentes. Por ejemplo, imagínate que este 64, este sea 10, este sea 5, este sea 10, ¿no? Bueno, de hecho las métricas están acá, ¿no? No vale la pena ponerle valores eh, distintos. Miren, yo tengo acá 30, acá tengo 5, acá tengo 5, acá tengo 10. Les pregunto, ¿qué métrica le pondrían a esta ruta?
Entonces ahí donde les decía que el router 4 escondería, ¿no? De alguna forma lo que hay detrás, ya que al suavizar le digo hay una sola red y es más, le digo hay una sola métrica, cuando en realidad habían 4 métricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo poner una métrica 20 de repente. Listo, no hay problema. Pero esa elección se hace pues manualmente, ¿no? Y si no se hace, el router 4 va a asumir la menor, ¿no? De todas las que haya. De las 4 redes que formen parte, se asume pues la menor. Pero a veces es mejor con un valor más, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Con 18 le puso el 18 y eh, una gran ventaja aquí, por ejemplo, es que si por alguna razón alguna de estas redes desapareciera, ¿no? Entonces, como ya el router 5 no tiene en su tabla, no tiene en su base de datos esta red, entonces ya no se genera una actualización de los mensajes, ya que el mensaje siempre va a ser solamente sobre el resumen de todo esto, ¿no? Y ya no sobre redes individuales, por ejemplo. Es una ventaja importante y se evitará de esa manera que cualquier tipo de alta o baja en el área 1 puede representar una actualización de los mensajes y un eventual recálculo, ¿no? De las tablas de rutas, es decir, ejecutar el algoritmo SPF nuevamente. ¿Listo? Entonces, esa sumarización siempre se va a dar interárea, como decíamos, siempre se va a hacer en el ADR, se puede hacer desde el área no backbone hacia el área backbone y o viceversa. Usualmente es hacia el área backbone, ¿no? Eventualmente. Y como les decía, el mismo comando, además de sumarizar o especificando un valor que represente, ¿no? Todas las redes que estén formando parte de esa área, también puede servir para suprimir, ¿no? Prefijos específicos cuando se considere necesario. La métrica, como les decía también, uno la puede asignar manualmente, ¿sí? Con un valor puntual. Sin embargo, si no se utiliza un valor puntual, lo que hace, en este caso, se utiliza la menor métrica. Entonces, por ejemplo, traemos la métrica 16, que sería la métrica más baja, que se heredaría para esa ruta sumarizada. ¿Ok? Esto hay que evaluar, ¿no? Qué tanto impacto pueda tener, pero en general, pues, si yo tengo distintos valores, entonces uno debe considerar de repente modificar ese valor y poner uno manual, ¿no? Eso ya va a depender mucho de qué tanto puede afectar en la red esta, esta conducta predeterminada de OSPF. Y listo. Entonces, a nivel de la configuración, el comando va a ser área, el número del área, que sería el área donde están las rutas a sumarizar, range, la red y la máscara que vamos a generar, ¿no? Por defecto, esto se publica, pero uno puede poner not advertise y con eso más bien lo que hago es eliminar las rutas. Cuidado con eso, ¿no? Y eventualmente le puedo asignar un costo a esa ruta sumarizada. ¿Ok? El resultado va a ser que si yo tenía una tabla donde originalmente tenía varias subredes, ¿no? Varias subredes, entonces siendo este el router 3 el que recibe las rutas, ¿no? Router 3, ese router 3, luego de aplicar la sumación básicamente aquí en el ABR diría área 12, range y la ruta sumarizada, ¿no? Que sería 172.16, por ejemplo, 0016, ¿no? Vamos a ver el comando. Ahí está, área 12 range, 172.16 con máscara 16. Y le asignamos un costo manualmente. Entonces ahora el router 3 en su tabla de rutas va a tener solamente este valor. 172.16, 00 con 16 y la métrica 46, asumiendo que la ruta nace con una métrica 45, pero como pasa ya por el enlace, es decir, por este enlace de acá que tenía costo 1, acá nace con 45, 45 más 1, llega acá 46. Y esa es la métrica que se ve en el router 3. Que de hecho tenías métrica 3 en los tres casos, ¿no? Ahora tienes métrica 46, porque se asignó manualmente, ¿no? Eso es todo, ¿no? Más es la teoría que la aplicación en sí. Eh, Algo que siempre ocurre cuando hay sumarización, recuerden, es que en el equipo donde se sumariza, siempre se crea un resumen de ruta que apunta al null cero, ¿no? Y eso básicamente para qué sirve, para que si en algún punto algún equipo busca como destino alguna otra subred de la red 172.16, por ejemplo la 4, la 5, etcétera, esa red no sea reenviada a otro lado, sino que automáticamente esos paquetes se descarten, ¿no? Mandándolos al null cero, entendiendo que cuando uno hace la sumarización, y digamos, hace un cálculo muy extenso, ¿sí? Al decirle esto, yo le estoy diciendo que acá yo tengo todas las subredes 172.16, pero eso no es así, solo tengo estas, ¿no? Entonces, las otras tenemos que descartarlas mandándolas al null cero.
Eso se hace automáticamente en cualquier protocolo de enrutamiento. Listo, ahora sí, terminamos. No sé qué les pareció. Ven que cada vez se pone como que más denso el tema, hay que leer. Espero este fin de semana puedan leer un poco. Con la intención del lunes, yo no sé si solo el lunes en realidad, porque es un tema bastante amplio, esperaríamos que sí, lo podamos revisar ahí con paciencia, y si no, ya en la siguiente sesión, ¿no? Preguntas, señores. Por el momento no, profe. Una duda, ahorita, bueno, sí está un poquito más extenso el tema. Entre la semana podemos hacerle preguntas en el chat, por si nos llegan a surgir dudas. Por supuesto que sí. Esa era la idea, ¿no? Siempre es, eh, sobre todo, no sé si el fin de semana, pero entre lunes y viernes, ¿no? Hay más tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes aprovechen el fin de semana de repente para leer, para practicar, hacer un ejercicio, y si algo no les sale, me preguntan el lunes o durante la semana, ¿no? Este lunes nosotros lo vamos a hacer. Si ustedes pueden avanzar algo, bien. Y si no, el lunes hacemos lo que podamos, tratando de cubrir todos los temas que hemos visto, ¿no? Analizar la base de datos, los tipos de mensajes, el tema de la sumarización, ¿no? El cálculo de las métricas, la elección de la mejor ruta. Creo que sí podríamos, pero hay que tenerlo bien claro. Entonces, mejor leer, creería yo, para que cuando lleguemos a la sesión, los resultados se puedan interpretar más rápidamente, ¿no? Sin muchas dudas. Y si hay dudas, pues ahí lo aclaramos. ¿Listo? Eso era, señores. Si no hay entonces ninguna otra pregunta, les dejo ahí unos minutos libres, ya que no hicimos break el día de hoy, salvo esa introducción de 2 minutos que tuvimos. Y nada, esta parte crítica, tómenla con la seriedad del caso, lean y vuelvo al punto. Si hay preguntas, hay que hacerlas, ¿no? Y si no hay, pues tratemos de reflejarlo eso en los exámenes que vienen más adelante, ¿no? Pues ahí se van a dar cuenta que efectivamente su rendimiento pues es el esperado. Entonces, señores, quedamos ahí entonces. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. No, no te preocupes, pero-